Hola, buenos días, amigas y oyentes de la página de Educación Bíblica Mujer, que tengan un hermoso viernes. Es un hermoso día acá en Quilmes, soleado, y ya vamos avanzando, ¿no? en el mes de diciembre y va terminando el año. Pero hoy quiero compartir con ustedes una breve meditación basada en una palabra, y esa palabra es promesa, ¿no? Y sin más, vamos a leer un significado secular que el diccionario dice así en cuanto a esta palabra, tan hermosa y tan importante, ¿no? Para los hijos de Dios, para las hijas de Dios, para nosotras, ¿no? Y dice así: la palabra promesa significa ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, ¿no? Dice ofrecimiento de cumplir algo con rectitud y fidelidad. Y cuando nosotras meditamos en las promesas de Dios, podemos ver su fidelidad. Podemos ver que nada de lo que Dios dijo en su palabra, que Él prometió, deja de cumplirse, jamás. Él ha prometido. Hay una información que algunos varían en cantidad y en números de acuerdo a quien provee la información, y dice que por lo menos aproximadamente hay 3.565 promesas en la palabra de Dios. Son muchas, muchísimas. Y eso nos habla del gran amor y la fidelidad que Dios tiene para el mundo y para sus hijos, ¿no? Y una de las promesas más importantes y más grandes que Dios hizo a la humanidad es la salvación. Y vamos a buscar un versículo en Miqueas para leerlo rápidamente. Dice Miqueas 5:2, dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Acá está hablando del Señor Jesucristo. Es una promesa de salvación al pueblo de Israel. ¿Y por qué necesitaba una promesa? Por su caída, por el fracaso del hombre. El mundo, no solo el pueblo de Israel, necesita, y esta promesa está hecha por Dios a su pueblo, al pueblo escogido por Dios, que es el pueblo de Israel. ¿Escogido para qué? Para que el Mesías, para que la salvación venga de ese pueblo, del pueblo de Israel. Pero la promesa es para todo el mundo, ¿no? Que iba a venir de Belén Efrata, de allí vendrá, dice, el que será Señor en Israel. Esa es la promesa que hizo a su pueblo, al pueblo de Israel, que estaban esperando un Salvador, el Mesías, que Israel lo rechazó, como ya sabemos, ¿no? El pueblo de Israel no aceptó que el Señor Jesucristo sea el Mesías, pero esa es la mayor promesa que Dios hizo a la humanidad, la salvación. Enviar un Mesías para redimirnos del pecado que entró allá cuando el hombre decidió desobedecer, escuchar a Satanás y desobedecer el mandato de Dios en el Edén, donde tenía todo, toda la comodidad, no necesitaba trabajar, no tenía conciencia del bien y del mal porque era perfecto. Dios nos hizo perfectos, pero el pecado entró cuando Eva escuchó a la serpiente, sedujo a su esposo y Adán aceptó y cayó. Cayó la humanidad y entró el pecado en el mundo. Entonces necesitaba un Salvador. Y la mayor promesa de Dios es eso: enviar un Salvador. La salvación de aquellos que creen en Jesucristo como Salvador personal. Y vamos a leer un versículo. Leíamos recién en Miqueas que de Belén Efrata iba a salir el que sería Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, sus salidas son desde los días de la eternidad, o sea que es eterno, existió siempre. Y en Isaías 1:18 decíamos que la mayor promesa de Dios es la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque necesitamos ese perdón. Dice en el versículo 18 del libro de Isaías, el profeta decía lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
¿no? Venid, decía el profeta, estemos a cuenta. Y Dios pide esto a la humanidad. Venid, estemos a cuenta. Arrepentíos de vuestros pecados. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los limpiaré. Los lavaré y serán como la blanca lana. Así es el perdón de Dios. Como decíamos siempre, no hay pecado que Dios no perdone. Sí, el pecado trae humanamente sus consecuencias, como siempre lo dijimos, pero el Señor quiere que vayamos a Él, a que creamos en Jesucristo y estemos a cuenta. Por eso dice, por cuantos todos pecaron, dice en Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Así como echó en el huerto del Edén a Adán y Eva por la desobediencia al mandato de Dios, los echó del Edén, así también hoy en día todos aquellos que no creen en Jesucristo se están destituidos de la gloria de Dios. Pero el amor de Dios es tan grande que nos dio la oportunidad a través del Señor Jesucristo. De Belén Efrata, como decía Miqueas, vendría aquel Salvador para Israel y para todo el mundo. Y hoy en esta mañana te invito a que consideres tu situación. Dice, arrepentite de tu pecado. Son 3 pasos importantes para poder creer en Jesucristo, para darle un orden, pero lo importante es que en tu corazón dispongas creer en Jesucristo como Salvador personal. Primero, reconoce que sos pecadora, reconoce que por tus propios medios no puedes llegar a Dios. En segundo lugar, cree en Jesucristo como Salvador personal y cree que Jesús es el único camino. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios te invita a que creas en Jesucristo como Salvador personal. Él nació en Belén Efrata para después morir en la cruz por tus pecados, porque había la mayor promesa que Dios hizo a la humanidad, es la salvación de sus almas si creen en Jesucristo como Salvador personal. Por eso dice, venid, estemos a cuenta. Estás condenado por la eternidad, pero te doy una oportunidad a través de Jesucristo. Esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz por nuestros pecados puede limpiar tu pecado para siempre, como lo hizo los míos. Yo sigo siendo pecadora, pero redimida porque creí, deposité mi fe en Jesucristo allá cuando tenía 20 años y me dio una vida nueva. Y también nos ha dado a sus hijas hermosas y maravillosas promesas en su palabra, que no podemos nombrar todas, pero a sus discípulos cuando Él partió de esta tierra que resucitó, les prometió que les enviaría un consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, y para fortalecerlos, para consolarlos, para guiarlos. Él ya no iba a estar con sus discípulos, pero enviaría el Espíritu Santo para que estén con Él siempre. Y hay un versículo en Mateo 28:20, que es una bella promesa que lo vamos a leer ahora para terminar. Mateo 28:20 dice lo siguiente: enseñándoles que guarden, primeramente en el versículo 19 decía que vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Esta es una gran promesa, la gran comisión que dejó a sus discípulos, que vayan y hagan discípulos. Pero ¿cuál es la promesa? Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con sus hijas, con sus hijos, todos los días hasta el fin del mundo. Desde que recibimos a Cristo en adelante jamás nos va a abandonar. Y está todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosa promesa que nos dio el Señor de primeramente un Salvador para este mundo caído, este mundo perdido. Y para cuando ya somos sus hijas, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que te animo hoy que consideres tu situación y recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, para que puedas disfrutar de las bendiciones espirituales a través de Jesucristo, a través del Consolador, del Espíritu Santo que mora en tu vida cuando depositas tu fe en Jesucristo. Así que
y que nosotras como hijas de Dios podamos ser agradecidas y considerar en nuestra mente que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la salvación, por las bellas promesas en tu palabra. Y gracias porque sabemos que eres fiel. Y cuando dijiste algo en tu palabra, lo cumples, porque tu palabra es fiel, porque tú eres fiel y nada puede cambiar tu esencia. Gracias porque aunque fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Oramos y te pedimos por aquellas oyentes que no creen en Jesucristo como Salvador, que tú las convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigas, oyentes, hermanas que puedan escuchar este breve devocional, que tengan un hermoso fin de semana y nos veremos, si el Señor lo permite, en el próximo encuentro de Educación Bíblica Mujer por Facebook. Buenos días, chao, chao.